Hola niños, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Hoy en la clase de Ciencias Naturales vamos a realizar un repaso de los contenidos de cambio de estado de la materia. Por lo tanto, en su cuaderno van a escribir el objetivo, que es identificar y explicar los procesos de evaporación, condensación, ebullición, fusión, solidificación y sublimación, los dos tipos de sublimación, a través del análisis de situaciones, una situación que vamos a analizar, y también a través del análisis de una tabla que tenemos que completar. Nuestro eje es ciencia física y química y nuestro contenido, obviamente, cambio de estado de la materia. Vamos a comenzar con un resumen o una explicación del esquema de los cambios de estado y después vamos a explicar la actividad para que ustedes la puedan realizar en el cuaderno. Y nosotros habíamos visto en la clase anterior que los cambios de estado son cambios físicos que puede sufrir una sustancia y que muchas veces ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el ciclo del agua. El ciclo del agua se produce por los cambios de estado que sufre el agua. Estos se producen por absorción de energía térmica o por liberación de energía térmica. En este esquema que está acá, podemos ver todos los nombres y todos los cambios que se producen. Y ellos, por ejemplo, las flechitas rojas se producen por absorción de energía térmica y la de las flechitas azules o celeste acá se producen por liberación de energía térmica. Por lo tanto, si yo tengo un objeto, una sustancia que está en estado sólido y cambia a estado líquido, se produce la fusión. Si el líquido cambia a estado gaseoso, se produce la vaporización, que puede ser ebullición o también evaporación. Si el sólido cambia a estado gaseoso, saltándose el estado líquido, se va a producir la sublimación. En cambio, si el gaseoso pasa a líquido, se produce la condensación, y eso es por liberación de energía térmica. El líquido, si cambia a sólido, se produce la solidificación. Y el gaseoso, cuando cambia completamente a estado sólido, saltándose el líquido, se produce la sublimación regresiva. En esta clase nosotros vamos a trabajar con el libro de Ciencias Naturales. ¿Ya? Pueden trabajar en el libro y escribir sus respuestas en el libro. También las respuestas las podemos escribir en el cuaderno. ¿Ya? La tarea en este caso consiste en realizar la actividad número 3 y la actividad número 4 del libro de Ciencias Naturales. ¿Ya? Esta actividad que aparece en una sola plana. Si hay espacio donde ustedes puedan escribir en esa hoja, lo pueden realizar ahí. Si en algún caso sienten que el espacio es muy poco, pueden realizar su desarrollo en el cuaderno. Ya, acá la primera actividad, que tiene el número 3, dice: completa la tabla para sintetizar los cambios de estados que experimenta la materia. Tenemos acá en este sector los procesos. No aparecen todos los nombres, por lo tanto acá tenemos que completar en los lugares que faltan los nombres. Por ejemplo, tenemos fusión, condensación, sublimación y sublimación inversa. Acá tenemos los estados de la materia. Tenemos el estado inicial para completar abajo y el estado final. Y acá tenemos que colocar si se absorbe energía térmica en ese cambio de estado o si se libera energía térmica. Si se absorbe, se coloca un más, y si se libera energía térmica, se coloca un menos. Por ejemplo, yo rellené el primero, que es la fusión. El proceso llamado fusión. Ya completé aquí al lado. Estado de la materia. El estado inicial de la materia es sólido. ¿Ya? Y el estado final de la materia es líquido. ¿Por qué? Porque en la fusión el estado sólido se va a transformar en líquido. Y yo le coloqué el más al ladito. ¿Por qué? Porque en la fusión se absorbe energía térmica para que se produzca el cambio de estado. Por eso le coloqué el más. Si en el caso si hubiese liberado energía térmica, colocaría el menos. Pero en este caso es el más porque se absorbe energía térmica. Así que así tenemos que ir completando la tablita. ¿Ya? Segunda actividad, que tiene como número el 4. Dice: analiza la situación descrita y responde las preguntas propuestas. Paulina y Felipe decidieron estudiar los cambios de estado de la materia que experimenta el agua. Para ello, armaron un montaje. Ese montaje que está ahí fue el que armaron ellos, como es representado en la imagen, depositando cubos de hielo al interior de un vaso precipitado. Y luego aplicaron calor con la ayuda de un mechero hasta que estos se derritan y comiencen a hervir. Entonces, en el montaje que está acá, ellos
en ese vaso precipitado que está ahí colocaron hielo, cubos de hielo. Y abajo de este vaso precipitado colocaron un mechero, y el mechero está encendido. Por lo tanto, ellos querían esperar hasta que se derrita el hielo y comience a hervir el agua, en este caso. Letra A. Según lo descrito, ¿qué cambios de estado se esperaría que experimentara el agua? Argumenta. Entonces, según los cambios que se pueden observar ahí o que se pueden suponer, ¿qué cambio de estado debería ocurrir? Cuando tenemos el hielo se derrite, dice ahí, hasta hervir. Letra B. ¿Qué sucederá con la temperatura del agua con el transcurso del tiempo? Aquí me tienen que decir si a medida que avanza el tiempo la temperatura se mantiene, la temperatura aumenta o la temperatura baja. Eso me tienen que explicar. C. Explica lo que debiesen experimentar las partículas del agua durante el calentamiento. Si se mueven, ¿qué pasa con su fuerza de cohesión? ¿Y qué pasa con la distancia? Entonces ustedes me tienen que decir si acá las partículas del agua se mueven más, aumenta su energía cinética, si se mueven menos, si la fuerza de cohesión, o mejor dicho, si ellas al moverse más chocan más, o si van a chocar poco, o si la distancia entre las partículas va a ser mucha, o si va a ser poca. Letra D. La energía térmica que se necesita para la vaporización del agua es mayor o menor que el requerimiento para fusión. ¿Y por qué? Acá tenemos entonces que comparar la vaporización y la fusión y decir si en la vaporización se necesita mayor energía térmica o menor energía térmica que en la fusión. Y me tienen que explicar por qué. Letra E. ¿Qué ocurre con la temperatura durante los cambios de estado? Explica. Acá me tienen que decir si la temperatura aumenta durante los cambios de estado o disminuye, o si se pueden producir ambos, o si se mantiene. Ya, entonces nosotros tenemos que realizar esto, después de haber explicado yo las preguntas, realizarlo en el libro o en el cuaderno. La corrección de la actividad la vamos a realizar cuando tengamos la retroalimentación, porque como ahora tenemos la retroalimentación en las clases online, ahora no vamos a tener problema de comunicación si es que ustedes tienen dudas. Aún así, si es que ustedes en algún caso no entienden alguna pregunta, me mandan un mensaje por el chat, me pueden escribir el chat de la plataforma y ahí pueden perfectamente hacerme las consultas. Y recuerden también subir las tareas a la plataforma, que es el lugar donde nosotros podemos tener la comunicación un poco más rápida que antes. Para finalizar nuestro video y nuestra clase, ya nosotros estamos viendo los cambios de estado. Los cambios de estado es un cambio físico de una sustancia. Por ejemplo, si yo tengo agua líquida y el agua líquida cambia a estado sólido, es un cambio de estado, pero solamente cambió su forma, porque ella sigue siendo agua, pero en este caso sería agua congelada o agua en forma de cubos de hielo. Los cambios de estado se producen por absorción de energía térmica y por liberación de energía térmica. En el primer caso, de absorción de energía térmica, se encuentran los cambios de estado llamados fusión, la vaporización y la sublimación. Y estos se producen también porque hay una disminución en la fuerza de atracción, porque se separan las partículas, y hay un aumento de energía cinética, es decir, las partículas se mueven mucho más. En cambio, cuando el cambio de estado libera energía térmica para producirse, tenemos que se producen los siguientes cambios de estado: la condensación, la solidificación y la sublimación inversa o regresiva. Y estas se producen también gracias a que aumenta la fuerza de atracción, es decir, las partículas se empiezan a juntar mucho y están muy juntitas,
Y además se produce una disminución de energía cinética. Estas empiezan a moverse mucho menos. Ya después de haber visto el esquema que nos sirvió para finalizar el video, acá tenemos tickets de salida que me tienen que enviar para ver que ustedes vieron el video. Y acá al medio dice, en el centro, ¿qué aprendí hoy? Entonces ustedes me tienen que dar 3 ideas, 3 conceptos, 3 cosas que hayan aprendido hoy. Ustedes la escriben en el cuaderno, pueden hacerlo como este esquema o también pueden escribirlo como una lista. Y me la escriben en el cuaderno y le sacan una fotografía y me la envían también junto con las actividades a través de la plataforma. Espero que la actividad la hayan entendido, la puedan realizar muy bien y nos vemos también después en los otros videos y también en las clases online que vamos a realizar. Así que estén muy bien y hasta pronto. Chao.